Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos al primer capítulo del ciclo de podcast Cómo maximizar tus campañas digitales o estrategias digitales. Primero que todo, agradecer a la agencia González por este espacio tan bonito, la hospitalidad, el profesionalismo, que es algo súper importante para la AMD, un gran socio. Bueno, primero mi nombre es Néstor Leal, soy gerente de marketing de Accenture Chile y aparte soy el presidente de la AMDD. Hoy día tenemos un podcast súper interesante. Primero presentar a Pablo González, CEO, socio, fundador de Mentalidad Web, consultora de estrategia de marketing digital. Más de 20 años, Pablo, ya en este mundo del marketing digital, clientes internacionales, nacionales, ¿cierto? Y nada, muchas gracias por estar con nosotros y tú tienes un invitado muy especial también, Pablo, cuéntanos. Sí, gracias Néstor. Bueno, primero por agradecer a AMDD por la invitación a conversar sobre estrategia digital. También al equipo técnico que nos acompaña acá, que hace posible este evento. Y bueno, traigo conmigo a Pablo Pérez, director de desarrollo web de la Universidad Andrés Bello. Pablo, corrígeme, 8 o 9 años trabajando juntos. Sí, aproximadamente 8 años, 9 años, sí. 9 años, muchos muy buenos momentos, muchos éxitos, también por ahí desafíos. Y bueno, Pablo tiene mucha experiencia en el ámbito digital y quería traerlo para que pueda él compartir su experiencia con ustedes. Espectacular, Pablo. Pablo Pérez, un gusto en conocerte. Qué bonita relación. Esto normalmente en estos tiempos no sucede tanto de tener un cliente, una relación tan larga. Así que espectacular que podamos estar acá, conversar, sacar dudas, que es lo más importante. Bueno, y empecemos entonces con esto. ¿Algunas palabras, Pablo, para iniciar? Sí, bueno, en realidad lo que comentaba Pablo, los Pablos. Ha sido una experiencia muy enriquecedora trabajar con una agencia tan fuerte como Mentalidad Web. Ya son prácticamente 8 o 9 años de relación y ha sido bien fructífero, la verdad, las cosas. Creo que es súper importante tener una agencia que sea capaz de llevarnos a los desafíos y que a su vez también nosotros también los desafiemos a hacer cosas interesantes. Así que siempre es muy entretenido hablar de marketing digital, sobre todo con los amigos. Excelente. Como decía, es algo bien particular y muy interesante de abordar. Por lo tanto, creo que vamos a empezar. Solo una acotación, no solamente es Mentalidad Web, sino Excite Computer. Sí, así Pablo, ¿qué hacen en Excite Computer? Bueno, en Excite Computer, esto es un paréntesis, desarrollamos servidores de alta velocidad para ciencia. Básicamente trabajamos con los equipos de ciencia de las universidades nacionales, ayudándoles a dimensionar sus necesidades. Nosotros diseñamos la máquina, la importamos de Estados Unidos y se la instalamos. Perfecto, para los que no entienden tal vez, todo el tema de inteligencia artificial tiene que ver con esto, ¿cierto? Así es. Procesamiento de datos más fuerte. Robusto, o sea, perfecto. Astronomía, física, neurociencia. Espectacular. Bueno, comencemos entonces a preguntarles algunas cositas. Vamos a hablar hoy día de los factores clave, ¿ya? Que tiene una estrategia digital. Esto es una pregunta para los dos, ustedes deciden quién empieza. La pregunta es la siguiente: ¿cuál creen ustedes que es uno de los factores claves, críticos, para el éxito de una estrategia de marketing digital? Bueno, ahí parto yo. Sí. En general, esto es súper importante que nosotros seamos capaces de ir analizando constantemente lo que ocurre en el día a día, ¿cierto? En términos de tendencia, pero también es súper importante, creo yo, tener un foco siempre en el usuario. O sea, si nosotros somos capaces de entender cómo ellos se comportan, cómo ellos viven, cómo tienen también sus temas en el día a día, nosotros vamos a ser capaces de incluso darles como conocimiento para que tengan mayor relación con la marca, y que eso es súper importante. Y obviamente eso es un factor importante para poder alinear de mejor manera las estrategias que nosotros hacemos en el día a día. Ya, eso es súper importante. Y eso también está muy relacionado con cómo nosotros somos capaces de que los elementos que se aplican en el día a día sean usables, que sean entendibles y que sean también parte dentro de este mismo marco del desarrollo y de las regulaciones que tienen los usuarios en el día a día. Eso es súper importante porque ahora incluso hay nuevas legislaciones que nosotros también tenemos que tener en consideración. Además, también es un factor importante que tenemos que ir viendo el marketing mix de cómo esto se va moviendo para aprovechar el potencial del día a día y todas las cosas que nosotros estamos haciendo
Y obviamente también ir analizando los formatos y los medios que tienen el mismo objetivo, ¿ya? Y eso es muy importante también que las organizaciones piensen en un proyecto a largo plazo. No puede ser siempre en el corto plazo, tiene que ser a largo plazo, porque los resultados de los negocios sean a largo plazo, nunca eso es un buen en el punto. corto plazo. Es un buen punto. Normalmente en las campañas últimamente te piden mucho la inmediatez, ¿cierto? Y se olvidan un poco del mediano y largo plazo, que ahí es donde se logran éxito. Bueno, complementaría lo que decía Pablo con los datos first party, o los datos que las mismas empresas pueden coleccionar de sus usuarios cuando hacen compras, cuando agregan productos al carro, cuando hacen compras en local físico, etc. ¿Por qué? Porque todo ese acervo de datos existe, pero hoy día muy pocos los analizan o los utilizan para poder tratar de comprender las necesidades del usuario. Entonces, hoy día con la democratización de la inteligencia artificial, es decir, con el acceso a algoritmos que están ahí, fácil, lo descargas, tiras a entrenar con un computador XC, etc. Entonces, hoy día puedes rescatar mucha información de mucho valor para tu estrategia. Entonces, esa mirada a largo plazo que mencionaba Pablo, claro, más un correcto marketing mix, más el foco en el usuario, yo diría que son las claves hoy día de una... Súper interesante. Y justamente yéndonos ahí al tema de cómo definen y segmentan estos públicos, cuéntanos un poquito de eso, de cuál es el objetivo de eso, Pablo. Y si es que usan algunas herramientas o metodologías en base a cómo comprender estas audiencias. Claro, bueno, nosotros por lo general cuando trabajamos en estrategia digital, para nosotros siempre es muy importante ser capaces de definir el segmento, a dónde vamos a atacar. Ya en este caso la universidad, nosotros vamos a los posibles, potenciales estudiantes de la universidad, ya sean estudiantes de cuarto o incluso personas que van a estudiar un posgrado con nosotros, ¿ya? Entonces... Perdón, hay solamente una consulta. ¿También segmentan posibles decidores, padres, por ejemplo? Ese es el principal foco, sobre todo con los de cuartos. Eso es súper importante. O sea, ellos son quienes toman al final que no respaldan la decisión. Claro, la decisión. Claro, porque el niño puede decir, ya estoy convencido de que está en la institución, pero el papá es el tiempo del chinchín, por así decirlo, ¿cierto? Entonces también ahí hay factores que son importantes también en términos de la segmentación, porque nosotros vamos incluso a los perfiles demográficos de las personas, dónde se posiciona cada uno de ellos y también cuáles son sus gustos, sus necesidades, ¿cierto? También mucho lo que está relacionado con el perfil psicográfico, en que nosotros también vemos los gustos, preferencias. Antes solamente teníamos el segmento, ¿cierto?, por estrato social, ABC1, C2, etc. No, ahora es un popurrí de elementos que son más microsegmentados. Claro, más microsegmentados y que tienes que sí o sí empezar a evaluar todos esos factores, ¿cierto? Y además también se agrega un nuevo factor que es el factor georreferencial, que eso también es un valor importante porque se toman decisiones incluso donde tú estás más cerca de algún lugar que te corresponde, ¿cierto?, tener el consumo del producto en definitiva. Y obviamente también ahí existen herramientas que nosotros utilizamos que son fundamentales para hacer esta segmentación. Una de ellas, ¿cierto?, es Google Analytics, que a nosotros nos permite tener como una visión mucho más clara en torno a la estrategia digital y cómo podemos ir evaluando las cosas que nosotros vamos a hacer en el día a día, ¿ya? Y claramente también el capital humano, que ese es otro factor importantísimo, porque nosotros ahí mirando los datos tomamos las decisiones. Eso es como súper importante. Sí, efectivamente. Hay varias herramientas que te ayudan a coleccionar y analizar datos. O sea, desde lo más básico yo comenzaría por las tendencias de búsqueda. Claro, recordemos, las tendencias de búsqueda de alguna forma son una declaración de intenciones del usuario. Por lo tanto, saber cuáles son las tendencias que se están generando, en qué volúmenes, quiénes son los competidores, evidentemente es crítico para cualquier empresa, ya no solo la Universidad Andrés Bello, sino cualquier empresa, para poder estar en el momento adecuado que el usuario está buscando. Ya luego hay otras herramientas, como referenció Pablo, tenemos Google Analytics, hoy día en la versión 4, que nos permite hacer análisis de qué es lo que los usuarios hacen, cuáles son las puertas por las cuales ingresan. Y así, muchas herramientas más. Tenemos herramientas de TSAB, de análisis de redes sociales, de Sentiment Analytics, etc. O sea, la verdad es que al menos nosotros, dependiendo del objetivo del cliente,
tratamos de usar un pool de herramientas que nos den suficiente número de insights para hacernos una imagen del escenario competitivo y en función de eso proyectar la estrategia digital del cliente. Perfecto, y justamente yendo a ese punto, ¿alguna experiencia que hayan tenido en una app que tenga que ver justamente con maximizar ese rendimiento de campaña? ¿Tienen alguna experiencia de eso? Sí, bueno, la UNAV es pionera, yo diría, en el ámbito digital. La verdad es que comenzó el año 2000, 2003, allá Por ahí, claro. muy atrás en la historia. Eso ya han pasado 20 años de eso. Claro, Fue en pañales. Imaginémonos también cómo era el marketing digital hace 20 años atrás. No, mira. El 95 se creó Google. Exacto. Imagínate el año 2002, 2003, crear una unidad de desarrollo web. O sea, la verdad es que fue una acción súper pionera por la universidad, por los que en ese entonces la dirigían. Y luego yo diría que la universidad fue pasando por distintos desafíos. Luego vienen las redes sociales, 2006, 2007, 2005. Y con todos esos cambios que habían en las redes. Recuerda el 2013 lo que pasa con los dispositivos móviles. Hay una explosión de dispositivos móviles. Ahí cambiamos ya una revolución. Entonces yo diría que la UNAV ha estado siempre vigilante de todas esas tendencias y ha ido reaccionando conforme a lo que las plataformas le permitían hacer en ese entonces. Hoy día adoptando las últimas tecnologías con inteligencia artificial para poder escalar, hacer mejores estrategias. Entonces yo en eso la verdad es que creo que la UNAV es una de las empresas pioneras en Chile respecto a entender que el escenario digital iba a ser crítico para su quehacer en los próximos años. ¿Vieron el futuro ahí? Sí, yo creo que también eso es súper importante, tener una institución como la Universidad Andrés Bello que se dio cuenta en el momento preciso que era importante implementar una estrategia digital, que no fuera simplemente llegar y publicar contenidos o lanzar patrocinios por lanzar y a la bandada y vamos a ver qué ocurre. Y eso creo que también es fundamental porque nos ayudó a nosotros como institución en general a madurar, a tomar decisiones correctas, a veces no tan correctas, pero lograr, ¿cierto?, volver rápido a tomar esas decisiones para encumbrarnos de nuevo en un buen rumbo. Y esas también son muy buenas aprontes también para lo que viene al futuro. Como te digo, y lo hablamos recién, todo esto es pensando en el futuro. Nunca estamos hablando del día a día, sino que nosotros ya estamos pensando por lo menos en 3 o 4 años más de cómo va a ser incluso la estrategia de marketing digital, porque esto ya pasó ya. Porque ya vienen cosas. Y a mí me llama la atención porque este territorio, esta industria que tiene que ver con la educación, de cómo conectar con estas audiencias, tiene un desafío. La gente joven que, bueno, hoy día yo siempre me lo pregunto cuando trato de estar en onda con esas generaciones nuevas y me está costando un poco, entonces, porque claro, ellos están pensando diferente y están buscando otras cosas, entonces ustedes que están tratando de conectar con esas audiencias, obviamente es un desafío mayor, lo más seguro, que otros territorios. Bien, hablemos un poquito de canales y diseño de mensajes. ¿Ya? ¿Cómo determinan los canales más efectivos para sus estrategias digitales? Esa es una pregunta. Y la segunda es qué consideran o qué tienen que tener en cuenta para diseñar estos mensajes para las audiencias. Bueno, yo creo que es súper importante en general ver muchos factores para ver cuáles son los más efectivos en este caso. ¿Ya? Lo primero, lo que contaba Pablo en su momento, es primero determinar con el nivel de búsqueda cuáles son las palabras que nos acompañan a nosotros en la estrategia y cómo nosotros podemos potenciarla de mejor manera. Y obviamente eso tiene que venir acompañado siempre de cómo nosotros somos capaces de que esa estrategia también venga de la mano con la parte off. O sea, no hay ninguna estrategia de marketing digital que funcione si no haces algo también in-house o también haciéndolo con, no sé, pues que salgan promotores también a vender el producto físicamente, que eso también es otro valor que la persona que consume tus productos también lo valora, ¿ya? Eso es súper importante. Y también tener muy claro cuáles son los objetivos de las campañas. Eso es súper importante porque si nosotros somos capaces de definir en primera instancia cuál va a ser la meta que nosotros queremos lograr,
ya tenemos prácticamente el 50% de la pega hecha. Eso es súper importante. O sea, el medir el KPI es clave. Es clave. Y de hecho es tan clave que si tú no tomas correctamente esas métricas, es muy probable que tu campaña pueda afectarse. Entonces, y la idea es no salirse tampoco de eso, porque ese es tu meta, es tu fin a largo plazo, ¿ya? Y otro punto importante es... me empezó a picar el ojo. Otra cosa importante es, que no es menor, el tema de los recursos. ¿Cuántos recursos nosotros tenemos a la mano? Como ustedes saben, los recursos son finitos, ¿no? Son finitos. Entonces, junto con eso, es importante también tener claridad sobre la inversión y hacerlo cada vez más óptimo, inteligente, que sea incluso entre ambas partes, para ir tomando decisiones correctas en el momento. Incluso ellos a veces nos dicen mentalidad en este caso. Nos dicen, no chiquillos, ¿saben qué? Están pasándose mucho. Ok, bajemos un poco las revoluciones y vamos por este otro camino. Y vamos conversando y ahí van saliendo sinérgicamente todas las buenas decisiones que tomamos en todo año. Sí, efectivamente, complementando lo que dice Pablo, nosotros siempre tratamos de empapar en nuestro cliente, en nuestro equipo, que siempre tiene que trabajar con 3 tipos de objetivos. Primero, un objetivo estratégico de la marca, objetivos políticos, también que son importantes, porque muchas veces los clientes quieren verse, aunque a veces no son el segmento. Súper de acuerdo. Y los objetivos tácticos, que son completamente distintos. Entonces uno tiene que saber moverse en los 3. El objetivo estratégico, yo diría, en la mayoría de las industrias, es vender más. Sin duda. No hay nadie que vaya a poner más dinero que me diga, pero quiero vender menos que el año pasado. No. O sea, siempre es rentabilizar la inversión. Y luego los objetivos tácticos están más orientados hacia el mensaje de branding, es para generar engagement o empujarlo más hacia la conversión. Entonces, en la generación del mensaje hay que entender que no todos los usuarios son iguales. No todos los usuarios están en el mismo minuto de la compra. Es decir, algunos usuarios no te conocen, otros quizás están pensando la decisión, otros quizás ya la tienen tomada. Y en la medida que somos capaces de clusterizar a los usuarios, clasificarlos, tratamos de darle el mensaje correcto en el minuto correcto. Y eso yo creo que hace la diferencia de una estrategia que ejecuta dinero a una estrategia que obtiene resultados de negocio. Seguro que sí, seguro que sí. Uy, está súper buena la conversación. Hablemos un poquito de tendencias, sabiendo que hoy día yo creo que todos deben entenderlo, los auditores también, el tema de la inteligencia artificial, ¿cierto? De lo que está hoy día en tendencia obligatoria, sin duda, y que creo que a la industria del marketing particularmente le ha pegado muy fuerte el hecho de cómo poder trabajar con nuestros clientes, ¿cierto? Con todas estas nuevas tecnologías que tenemos que estar capacitándonos, pero que creo que al final es una retribución súper buena para el cliente si lo sabemos manejar. Sí. En base a esto, a estas nuevas tendencias, cuéntame un poquito, Pablo, cuéntenos un poquito de cómo lo están ustedes haciendo. Mira, del lado de la inteligencia artificial, lo que ha sucedido en los últimos 24 meses es una democratización del acceso a la inteligencia artificial. Los algoritmos existen hace muchos años. De hecho, los matemáticos hacían algoritmos hace, yo diría, siglos, ¿vale? Todo lo que es regresiones, todo lo matemático detrás de la inteligencia artificial evidentemente existía, pero lo que no existía era la capacidad de utilizarlo fácilmente. Eso llegó para quedarse y llegó con una velocidad a tal punto que ya hay cosas que yo decía antes que ya no puedo decir, como por ejemplo, los computadores no son capaces de inventar píxeles. O sea, si tú agrandabas una imagen, claro, la imagen se rompía, se reventaba, porque el computador no inventaba píxeles. Ahora ya sí inventa píxeles, y mucho mejor quizás que algunas herramientas digitales. Entonces, estas capacidades yo lo llamaría como superpoderes. Son superpoderes que hay que saber utilizarlo. Evidentemente hay que estar siempre con el foco de cuál es la necesidad del usuario, la necesidad de la estrategia, etcétera, para procesamiento de datos, procesamiento de imágenes, audio, PDF, datos estructurados, datos no estructurados. O sea, la verdad es que hoy día es tan amplio el escenario que nos ofrece la inteligencia artificial y su aplicabilidad en el marketing, en los negocios,
desarrollo de productos, etcétera, que básicamente lo que hacemos hoy día a los clientes es tratar de invitarlos a no darle miedo a utilizar estas herramientas poco a poco en la estrategia y en la táctica para ir ganando solidez y madurez en el uso de estas herramientas. Espectacular. Sí, bueno, y también ahí habías preguntado sobre el tema de los valores, ¿cierto? De cómo poder ir optimizando estos resultados. Yo creo que lo que conversaba Pablo sobre la inteligencia artificial también es súper importante en función de cómo nosotros estamos trabajando en el día a día, pero también ahí va también la función del humano también, porque la inteligencia artificial claramente es una gran herramienta, pero también si nosotros, los que estamos detrás de la estrategia, tampoco ayudamos a que esto también sea una herramienta para nosotros, claramente vamos a andar mal, pues, en este sentido. Sí, sí. Y en ese sentido, en términos de cómo nosotros implementamos, ¿cierto? Y optimizamos todo esto, es claramente tener muy importantes factores que son relevantes. Por ejemplo, la segmentación, como comentaba Pablo, eso es súper importante. Si nosotros no tenemos claridad a la persona que nosotros queremos hablarle, estamos fritos, estamos perdidos, ¿ya? Y otro punto importante de esa misma segmentación es tener muy claro cuál es el buyer persona o cómo nosotros entendemos a la persona y le definimos estos estereotipos que también comentaba Pablo, ¿cierto? Y en función de eso, también hay que tener mucha claridad que esta persona que piensa, que siente, que tiene gustos, necesidades, necesita tener un acompañamiento. Y ese acompañamiento es el que nosotros, en definitiva, lo tomamos como desafío, porque del último tiempo hacer una campaña de marketing digital a un cabrón de 18 años, hace 10 años, era completamente distinto. Absolutamente. A hacerlo ahora. De hecho, ahora los gustos de esta persona son completamente distintos. Ya está metido en TikTok y nosotros ya, ¿qué hacemos con esto? Claro. Y ese es el desafío. Entonces, empezar a ver todo ese tipo de cosas también es súper importante. Y creo yo, otra cosa que es parte también de las organizaciones es definir muy bien la estrategia de contenido. Esta estrategia de contenido tiene que ir enfocada, ¿cierto?, a ir optimizándose en cada momento. Vivo. Claro, es una materia muy viva que tiene que moverse constantemente y que claramente nosotros sinérgicamente tenemos que ir observando en términos de tendencia qué es lo que están conversando, qué es lo que dicen las personas. De hecho, las palabras incluso en el sentido están cambiando. Ahora con eso también del lenguaje de estas personas ahora que están cantando, ¿cómo se llama? El estilo urbano, ¿cierto? Claro. Es completamente distinto a lo que nosotros teníamos antes, que quizá yo soy rockero también, así que en esos años se hablaba de otra manera y ahora es completamente distinto. Y son nuevas tendencias, el K-pop, todas esas cosas, como que hay que tener cierta importancia con eso. Y eso es importante porque nos va a ayudar a definir el objetivo final, ¿ya? Y obviamente lo que te comentaba, pues, todo esto es en función de cómo nosotros como organización somos capaces de entender esa conducta y trabajarla de mejor manera en función de lograr el objetivo. Yo creo que si nosotros estamos de la mano con todo lo que está relacionado con la tecnología, lo que te decía también, nosotros sería importante aplicar nuevos conceptos que también están relacionados con el marketing relacional. O sea, hace también 5 años era impensado trabajar con elementos de chatbot, porque antes el bot era muy loco, no sabía qué responderte hoy, pero ahora con la inteligencia artificial ya tiene muy claro, es más humano, sabe específicamente cómo responderte. Y para nosotros también esa es una estrategia importante porque ya nos aliviana un tanto el trabajo de procesar el dato en función de cómo le respondo al usuario. Nosotros obviamente lo trabajamos, ¿cierto? Porque tienes que alimentarle el contenido para que responda de la mejor manera, pero ya con eso nosotros ya tenemos un levantamiento, tenemos claridad con los datos que nos entregan y también ahí podemos tomar decisiones estratégicas que son importantes según lo que nos conversan los usuarios, que ese es otro factor también súper importante. Sí. No, para complementar un poco lo que decía Pablo, y además viendo que está la Torre Eiffel ahí en uno de los cuadros, yo creo que otra de las tendencias que nos va a impactar de lleno en los próximos años es la realidad virtual y la realidad aumentada. De hecho, en Francia hay un museo donde tú puedes conversar con Van Gogh.
y tú le puedes hacer preguntas de su vida y el tipo te mete una pantalla, o sea, te da dando realidad virtual. Pero en el fondo, ¿qué es lo interesante? Que ya no es un video que está grabado, que el tipo responde siempre lo mismo, sino que tú puedes tener una conversación abierta con él. El tipo evidentemente está animado por inteligencia artificial, tiene una AI generativa de lenguaje por detrás, y es como si tú estuvieras conversando con Van Gogh en una pantalla y le preguntas sobre su vida, su obra, su arte. Entonces, eso va a impactar las estrategias en los próximos años, sin lugar a dudas. Claro que sí. Bueno, y obviamente también la UNAV en temas de educación, sobre todo, también está evolucionando, y qué bueno que ustedes también como área de marketing digital, estrategias también estén. Nos queda ya la última parte para cerrar. Bueno, primero agradecerles, Pablo. Me gustaría que para las palabras del cierre, ya que nos queda 5 minutitos, den alguna recomendación, algún tema que haya quedado en el tintero que les gustaría comentar, y ahí cerramos con todo. Pablo. Muchas gracias. No, muchas gracias. No, yo creo que en términos generales, cuando uno trabaja en estas organizaciones que se toman decisiones demasiado rápidas en todo momento, es importante tener claridad, como te decía, cuál es el foco, para dónde vamos, proyectar esto a largo plazo, y que en definitiva también otro factor que también se me fue el tintero es como estar muy encima siempre de las campañas. Si tú no tienes ni que apretar un botón, y que corra solo, no. Aún no. Menos mal que todavía no. Claro, entonces eso es súper importante porque a veces también nosotros cometemos el error de dejar esto que corra solo y chuta, nos olvidamos, pasó algo terrible, tenemos que volver atrás, y eso duele más que si uno está encima en claro. Y otro factor también importante es lo que les comentaba, el tema de los recursos, o sea, cómo nosotros somos capaces como instituciones grandes de tomar decisiones estratégicas que sean potentes y que en función de eso busquen, ¿cierto?, optimizar campañas, optimizar todo lo que hacemos, y que también no sea tan doloroso en función de las estrategias y en función de también cómo logramos obtener los mejores resultados en esas campañas. Eso es súper importante, creo yo. Sí, bueno, una pregunta que siempre me hacen los clientes es el tema de los KPI. ¿Cuáles son los KPI importantes? La verdad es que KPI hay muchos, ¿cierto? Seguro. Nosotros solemos definirlos primero por los de negocio, los de marketing y los de optimización. Mira. ¿Por qué? Porque el gerente general, el gerente comercial quiere ver la venta. Total. ¿Cuánto plata ejecutaste? ¿Cuánto te costó traerlo? ¿Cuál es el retorno a la inversión? Entonces, a él no le interesa el CPC, el CPA, el impression share y todo eso, que son de la capa media de marketing. Y finalmente abajo están todos aquellos que tienen que ver con la experiencia del usuario. La velocidad, las páginas que visitaron, el tiempo de permanencia. Entonces, mi consejo para implementar una buena estrategia de medición de marketing digital es ver los KPI siempre en estos 3 niveles: negocios, marketing y optimización, porque así van a tomar decisiones basadas en el negocio, en el marketing y finalmente en los factores críticos del usuario. ¿Vale? Eso es fundamental, el foco para enreglar la... Súper buena recomendación. Bueno, Pablo Pérez, y nada. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por acompañarnos en esta conversación. Muchas gracias, Pablo, Néstor. Bueno, y agradecerle el primer ciclo de cómo maximizar tus campañas digitales, estrategias digitales del podcast de la AMDD. Agradecemos nuevamente a la agencia González, y bueno, y nos vemos en un próximo capítulo entonces del podcast de la AMDD. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.